¿Puede una pintura rupestre conservar ADN humano durante miles de años? ¿Quién llegó primero a los restos de unos elefantes enanos? ¿Los dragones de Komodo? Homo floresiensis. ¿Y qué ocurre cuando cambia la especie humana que habita una cueva, pero algunas de sus prácticas continúan? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 investigaciones que muestran hasta dónde pueden llegar las nuevas formas de estudiar el pasado. Viajaremos desde una cueva de Portugal hasta la selva de Campeche. Veremos cómo las proteínas conservadas en unos dientes abren nuevas preguntas sobre Homo naledi, cómo la digitalización de antiguas excavaciones cambia la interpretación de Torralba y qué relación tuvieron las estelas de Huelva con los enterramientos y los caminos. También seguiremos barcos grabados en las rocas del Atlántico. Conoceremos un carro de bronce hallado en las casas del Turuñuelo y examinaremos qué revela el ADN sobre los últimos neandertales del noreste europeo. Y recuerda, puedes consultar las fuentes y ampliar cada investigación en fundacionpalar.com y en la descripción de este vídeo. Así que abróchate el cinturón, porque hoy viajamos por el pasado a través de 10 nuevas investigaciones. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. ADN en la pared. ¿Puede una pintura rupestre conservar el ADN de las personas que estuvieron ante ella hace miles de años? Una investigación en cuevas de España y Portugal demuestra que las propias paredes pueden convertirse en archivos de ADN humano antiguo. Los investigadores analizaron 54 muestras tomadas en 24 paneles rupestres de 11 cuevas. Extrajeron el ADN conservado en las superficies y aplicaron técnicas capaces de recuperar moléculas muy degradadas y reconocer las alteraciones características que acumula el ADN con el paso del tiempo. Y el resultado más destacado apareció en la cueva de Escural, en Portugal, y es que una costra de calcita con pigmento conservaba ADN mitocondrial y nuclear de humanos modernos antiguos. Además, no apareció ADN de otros mamíferos, un dato que apunta a que llegó hasta la pared por contacto humano directo, al tocarla, frotarla o depositar fluidos corporales. El estudio también recuperó ADN humano antiguo en paredes en pigmento de la propia Escural y de la cueva de Covarón, en Asturias. En estas últimas, el ADN nuclear permitió incluso relacionar las muestras con poblaciones de cazadores-recolectores occidentales y obtener información sobre el sexo de las personas de las que procedía parte de ese material genético. Este hallazgo abre una nueva fuente de información arqueológica. Las paredes de una cueva pueden conservar durante miles de años rastros genéticos de quienes las recorrieron y utilizaron en el futuro. Su análisis podría ayudar a reconstruir qué poblaciones ocuparon una cueva, hasta dónde se adentraron y cómo utilizaron sus diferentes espacios, incluso sin necesidad de excavar el suelo. ¡Impresionante! Las marcas de Lian Bua. Los huesos encontrados en Lian Bua están cambiando lo que sabíamos sobre la relación entre Homo floresiensis, los dragones de Komodo, y los elefantes enanos, con lo que compartieron la isla de Flores. El estudio examinó más de 3.000 fragmentos de estegodón y buscó mordeduras, cortes, impactos y alteraciones producidas por el fuego. Y para distinguir las huellas, el equipo combinó microscopía y modelos tridimensionales. Y también estudió los huesos de una cabra consumida por un dragón de Komodo, que sirvieron como referencia para reconocer las marcas dejadas por estos reptiles. Las mordeduras de los dragones se concentraban sobre todo en partes con mayor cantidad de carne. Las marcas realizadas con herramientas aparecían principalmente en zonas de menor rendimiento. Ese patrón indica que los dragones de Komodo accedieron primero a muchas de las carcasas y que Homo floresiensis aprovechó después parte de sus restos. Y el estudio también revisa otra idea asociada durante años a los llamados hobbits de Flores: el uso del fuego. En los niveles estudiados, las evidencias que antes se habían relacionado con esta práctica no respaldan que Homo floresiensis utilizara el fuego de forma controlada y habitual. Los huesos de Lian Bua ofrecen así una imagen diferente de su forma de vida. Homo floresiensis procesaba las carcasas de estegodón con herramientas de piedra y aprovechaba los recursos disponibles en un entorno que compartía con los dragones de Komodo. Un comportamiento que ahora podemos reconstruir gracias a las marcas que ambos dejaron sobre los mismos animales. Un carro de bronce de hace unos 2500 años ha aparecido fragmentado en casas del Turuñuelo, en Guareña, Badajoz. Conserva 2 ruedas y parte de la caja.
decorada con figuras mitológicas y presenta paralelos con piezas conocidas en Etruria. Y entre su decoración aparecen grifos, figuras humanas y una imagen interpretada como Aqueloo, una divinidad fluvial de tradición griega. El carro apareció cerca de la llamada habitación del banquete, dentro de un edificio que fue clausurado de forma intencionada durante el siglo V antes de nuestra era. En el mismo complejo se han recuperado cerámicas procedentes de Ática, alabastro egipcio, marfiles y otros materiales que muestran las amplias conexiones mediterráneas de Casas del Turuñuelo. La pieza se encuentra ahora en proceso de restauración. Permitirán conocer mejor la composición del metal, cómo fue fabricada y aportar información sobre su posible procedencia. El hallazgo suma una nueva evidencia a las conexiones que Tarteso mantuvo con otros territorios del Mediterráneo y a la circulación de objetos, técnicas e imágenes hace unos 2500 años. Los últimos neandertales del noroeste. El ADN de 27 neandertales cuestiona una idea muy extendida. Las últimas poblaciones del noroeste de Europa no muestran un deterioro genético progresivo antes de su desaparición. El estudio analizó individuos procedentes de 10 yacimientos de Bélgica y Francia, todos de menos de unos 52.500 años de antigüedad, y entre ellos destaca un neandertal de Goyé, de hace aproximadamente 45.000 años, cuyo genoma pudo estudiarse con especial detalle. El equipo comparó la diversidad genética de estos individuos y buscó señales que permitieran reconstruir el tamaño y las relaciones entre sus poblaciones. Y los resultados indican que durante miles de años estos grupos mantuvieron niveles relativamente estables de diversidad genética y no acumularon progresivamente variantes perjudiciales. El individuo de Goyé tampoco presenta señales recientes de reproducción entre familiares cercanos, como las identificadas en algunos neandertales de otras regiones. Los datos apuntan a que las poblaciones del noroeste europeo mantuvieron conexiones entre distintos grupos, lo que habría favorecido el intercambio genético. El estudio cambia así la imagen de unas últimas poblaciones neandertales cada vez más aisladas y genéticamente deterioradas. Al menos en esta región de Europa, su historia parece haber sido diferente. Hasta fechas próximas a su desaparición, siguieron formando parte de poblaciones conectadas y con una diversidad genética relativamente estable. Barcos sobre las rocas del Atlántico. Barcos sorprendentemente parecidos aparecen grabados en el noroeste de la península ibérica y en el sur de Escandinavia. Como llegaron imágenes similares a lugares separados por miles de kilómetros, los motivos ibéricos se concentran en Galicia y el norte de Portugal. Para estudiarlos, los investigadores utilizaron escáner tridimensional, fotogrametría y técnicas de iluminación digital capaces de revelar surcos difíciles de distinguir a simple vista. Y después compararon la forma de los barcos y elementos como los remos, los timones o los posibles mástiles con las miles de embarcaciones representadas en el arte rupestre escandinavo. Y también estudiaron la posición de los grabados en el paisaje y su relación con el mar y los ríos. Pues bien, los resultados muestran importantes semejanzas entre algunas de estas representaciones. Además, casi todos los yacimientos ibéricos mantienen una relación visual o física con aguas navegables, incluso cuando se encuentran lejos de la costa. Estas coincidencias se suman a otras evidencias de las conexiones que atravesaban la Europa atlántica durante la Edad del Bronce, cuando metales como el cobre y el estaño circulaban a grandes distancias, y con ellos también pudieron viajar conocimientos sobre la navegación, formas de representar las embarcaciones y maneras de entender el mundo vinculadas al mar. Los barcos grabados en las rocas muestran así un Atlántico conectado, por el que, junto a materias primas y objetos, también circulaban ideas. 20 Homo naledi y ningún marcador masculino. 23 dientes de Homo naledi, pertenecientes al menos a 20 individuos, han revelado un resultado inesperado. Ninguno presenta marcadores proteicos masculinos. Estos fósiles proceden de distintas zonas del sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica. Para estudiarlos, el equipo extrajo pequeñas muestras del esmalte y analizó las proteínas que habían sobrevivido en su interior. En concreto, buscaron dos formas de una proteína llamada amelogenina, asociadas a los cromosomas X e Y. Esta técnica permite estudiar el sexo biológico de restos muy antiguos, incluso cuando el ADN ya no se conserva. Pues bien, los resultados apuntan con fuerza en una misma dirección. Prácticamente todos los individuos analizados pudieron identificarse como femeninos,
y el perfil del restante también es compatible con esa atribución. La posibilidad de que Homo naledi tuviera alguna particularidad genética que impida detectar el marcador masculino sigue abierta, aunque los investigadores la consideran poco probable. Además, la escasa variación en el tamaño de los dientes ya había llevado a plantear que los restos conocidos de esta especie podían corresponder mayoritariamente a individuos femeninos. Y el nuevo estudio refuerza ahora esa posibilidad. Y abre una pregunta especialmente interesante. ¿Por qué encontramos tantos individuos femeninos en Rising Star? Los restos proceden de distintas zonas de la cueva y no llegaron allí todos al mismo tiempo. Entender cómo se formó este conjunto podría ayudarnos a conocer mejor tanto la biología de Homo naledi como la historia de uno de los conjuntos fósiles más singulares de la evolución humana. Estelas entre los muertos y el camino. ¿Para qué servían las grandes estelas que se levantaron en la península ibérica hace miles de años? Un yacimiento del suroeste de España acaba de aportar nuevas pistas sobre su relación con los muertos, los caminos y la forma de organizar el paisaje. Se trata de las capellanías en Cañaveral de León, en Huelva. Allí se han identificado 18 estructuras funerarias y 8 de ellas excavadas por completo junto a una antigua vía de comunicación. Para reconstruir la historia del lugar, el equipo combinó diferentes técnicas de prospección y excavación con dataciones de los restos humanos cremados y de los sedimentos asociados a una de las estelas. Pues bien, las tres aparecieron en posiciones significativas. Una se encontraba junto a una tumba y bajo el camino. Otra había sido reutilizada en un túmulo situado junto a la vía, y la tercera cubría parcialmente otra estructura funeraria. Su distribución muestra que en las capellanías, las estelas estuvieron vinculadas tanto a los enterramientos como a las rutas que atravesaban el paisaje. Además, algunas fueron reutilizadas y cambiaron de posición con el paso del tiempo. El yacimiento ofrece así un contexto excepcional para estudiar unas estelas que muchas veces se han encontrado aisladas y fuera de su posición original. En las capellanías, estos monumentos formaron parte de un paisaje donde los espacios funerarios y las vías de comunicación estuvieron estrechamente relacionados. Una ciudad maya bajo la selva. ¿Cómo se descubre un antiguo asentamiento cuando la selva apenas permite ver el terreno? Pues bien, en Campeche, en México, un equipo de investigación utilizó datos LIDAR para localizar, bajo la vegetación, las estructuras de un sitio maya hasta ahora desconocido. El asentamiento ha recibido el nombre de Minambé y su núcleo monumental ocupa unas 15 hectáreas. Y después de analizar las imágenes obtenidas desde el aire, el equipo recorrió el terreno y documentó plazas, edificios palaciegos y religiosos, terrazas y humedales con canalizaciones, y también registró 14 monumentos entre estelas y altares y varios con inscripciones jeroglíficas. Entre las construcciones destaca un templo piramidal de más de 13 metros de altura, con características del estilo arquitectónico Río-Bec. El LIDAR permite atravesar digitalmente la cubierta vegetal y reconstruir las pequeñas variaciones del relieve. En cambio, la exploración sobre el terreno sirve después para identificar y documentar las estructuras observadas en esos datos. Minambé tuvo su principal etapa de actividad durante el Clásico tardío y terminal, y una de sus estelas conserva una fecha equivalente al año 849, mientras que otra inscripción podría remontarse a finales del siglo VII. El hallazgo muestra un paisaje profundamente transformado, con espacios monumentales, zonas agrícolas y sistemas para gestionar el agua, y su estudio permitirá conocer mejor el papel que Minambé desempeñó dentro de una región maya densamente ocupada durante siglos. Torralba, una gran cacería de elefantes. Durante décadas, Torralba se presentó como el escenario de una gran cacería de elefantes. La imagen parecía encajar. En una misma zona habían aparecido numerosos huesos de grandes animales, herramientas de piedra y algunas marcas de corte. Y todo ello se interpretó como los restos de una actividad organizada de caza y despiece. Pero aquella reconstrucción dependía de una idea fundamental: que los objetos encontrados cerca unos de otros pertenecían a un mismo momento. Pues bien, ahora un nuevo estudio ha revisado esa interpretación, recuperando la documentación de las excavaciones realizadas entre 1961 y 1963.
Para ello, los investigadores digitalizaron antiguos mapas, fotografías y dibujos y situaron miles de huesos, herramientas y piedras para analizar cómo se había formado realmente el yacimiento. Y los resultados muestran una historia mucho más compleja. Las grandes concentraciones de restos pertenecen a distintos episodios y fueron afectadas por procesos naturales que modificaron su distribución. La presencia humana en Torralba está documentada por las herramientas de piedra y algunas marcas de corte sobre los huesos. Sin embargo, el nuevo análisis indica que las grandes acumulaciones se formaron principalmente por causas naturales y que los grupos humanos habrían aprovechado de manera ocasional los recursos disponibles. Torralba deja así de ser la escena de una gran cacería congelada en el tiempo para convertirse en un lugar al que humanos, animales y procesos naturales dieron forma a lo largo de distintos momentos. Cuando las tradiciones continúan, hace miles de años, en una cueva del sur de Turquía, cambiaron sus habitantes, pero muchas de sus prácticas permanecieron. Primero, la ocuparon los neandertales, después Homo sapiens. Y el cambio de población no supuso una ruptura clara en la forma de relacionarse con aquel territorio. La secuencia procede de la cueva Uchahuitli II y conserva decenas de miles de años de historia arqueológica. Para comparar ambas etapas, el equipo estudió cómo fabricaban sus herramientas, de dónde obtenían la piedra, qué animales aprovechaban y qué conchas recogían en la costa y transportaban hasta la cueva. Pues bien, los resultados muestran importantes continuidades. Neandertales y Homo sapiens utilizaron materias primas semejantes, mantuvieron formas parecidas de fabricar sus herramientas, exploraron los recursos animales de manera comparable y seleccionaron de forma persistente la misma especie de concha que no utilizaban como alimento. Esta combinación lleva a los autores a plantear que pudieron existir procesos de transmisión cultural entre ambas poblaciones. Y es que las ocupaciones de la cueva fueron sucesivas, pero las semejanzas sugieren que algunas tradiciones locales pudieron mantenerse a través del contacto entre grupos y de las redes que conectaban a las poblaciones de la región. Por lo tanto, en Uchahuitli II cambió la especie humana que habitaba la cueva, pero algunas formas de obtener recursos, fabricar herramientas y relacionarse con determinados objetos continuaron. Una permanencia especialmente significativa en un periodo marcado por la llegada de nuevas poblaciones humanas a la región. ¡Interesantísimo! Y bueno, hasta aquí las noticias. Hoy hemos visto paredes que conservan ADN humano, proteínas dentales que aportan nueva información sobre Homo naledi, huesos cuyas marcas permiten reconstruir cómo se aprovechó una carcasa y antiguos archivos de excavación canalizados con nuevas herramientas, pueden cambiar la interpretación de un yacimiento. 10 investigaciones muy distintas que muestran la variedad de fuentes y métodos con los que hoy podemos estudiar el pasado, desde la genética y el análisis de proteínas hasta el LIDAR, la arqueología del paisaje o la revisión de excavaciones realizadas hace décadas. Y nada, si te ha gustado este episodio, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y visita también fundacionpalar.com porque allí encontrarás artículos, vídeos y proyectos relacionados con la arqueología, la paleontología y la evolución humana, además de las fuentes de todas estas noticias. Soy JJ Priego y te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.